Pero cuando hablábamos de juntos, hablábamos de que el país se construye entre todos, juntos. No hay magia en esto. No hay seres supremos que puedan resolver las cuestiones que Argentina tiene y que impacta directamente sobre la sociedad. Pero hay que elegir el camino, porque precisamente odiar no es el camino. El enorme caudal informativo en ocasiones nos hace pensar o nos hacen pasar por alto algunas fechas que son emblemáticas a nivel mundial. Y es entonces cuando vale la pena volver para atrás para recogerlas y ofrecérselas a ustedes. Numerosos ejemplos históricos y actuales ilustran cómo el odio ha llevado a la violencia, al sufrimiento humano, desde conflictos étnicos hasta crímenes de odio. La expresión "el odio mata", que tantas veces habremos escuchado, es una poderosa metáfora que subraya el potencial destructivo del odio, tanto a nivel físico como psicológico, pero lo peor, como social. Es juntos, no es divididos, no es enfrentados, no es peleándonos, no es sembrando odio, como vamos a sacar la Argentina adelante entre todos, cualquiera sea la ideología de cada uno. Claramente, el odio no es el camino hacia una sociedad digna, solidaria y hermanada por el bien común. Jair Bolsonaro y Javier Milei lamentablemente son los ejemplos sudamericanos de la ola de extremismo cargado de violencia retórica y gestual para avanzar por el mundo y que avanza en el mundo a contramano de la marcha que convirtió precisamente al recordado Nelson Mandela en un prócer global, el líder que logró vencer el odio para construir una democracia que parecía imposible. Y una de las buenas decisiones de las Naciones Unidas en materia de conmemoraciones es la que adoptó, allá por el 2009, la Asamblea General declarando el 18 de julio como Día Internacional de Nelson Mandela. Porque ese día del año 1918 nació en Johannesburgo el hombre que dedicó su vida a la lucha contra la opresión y la segregación racial que impuso la poderosa minoría blanca de Sudáfrica a la mayoritaria población negra. Su lucha, la de Mandela, por la libertad, lo llevó en su juventud al Partido Comunista y más tarde a crear y comandar la guerrilla, Umkhonto we Siwe, Lanza de la Nación. Pero fue en la conducción del Congreso Nacional Africano donde consiguió acrecentar su liderazgo. Y fue en la celda esa pequeña, húmeda, minúscula,
y penumbrosa de la prisión en la isla Robin, donde logró celebridad mundial. El sistema carcelario que padeció durante 27 años estaba hecho para deshumanizar a los convictos. Quien entraba a Robin Island salía convertido en un manojo de instintos. Todo estaba pensado para degradar hasta destruir a las personas, bestializándolas. Pero el sistema no logró su cometido con Mandela. Tantos años de confinamiento solitario en un agujero oscuro, en lugar de reducirlo a un manojo de instintos con necesidades fisiológicas, lo agigantó, y lo agigantó en muchos sentidos. Cuando el último presidente de la minoría blanca, Frederick de Klerk, mandó a liberarlo, lo que salió de la celda 46.664 fue una suerte de Buda que parecía dotado de sabiduría y poseedor de una serenidad sobrehumana, despojado del odio. Su imponente lucha, inicialmente como guerrillero, luego como activista y finalmente como preso político, es a los ojos del mundo un aporte que redime y dignifica. Pero su mayor aporte a la democracia y a la política también, ese que hace del suyo un liderazgo sin precedentes, fue haber desmantelado el odio. Tantas décadas bajo un cruel régimen racista, despiadado en el trato de las etnias no blancas y criminal en la represión de las protestas, justificaban el resentimiento de las mayorías oprimidas contra la minoría opresora. Ser tratadas como seres inferiores, casi subhumanos, fermenta en las personas una aversión incontenible contra quienes propinan semejante humillación y combaten con brutalidad sus luchas para liberarse. La proeza sociopolítica y humana de Nelson Rolihlahla Mandela fue desmontar ese odio, y lo desmontó para poder construir una democracia liberal. Su estructura de estadista hoy cobra particular importancia porque está en el polo opuesto del fenómeno que comenzó a incubarse en los primeros años de este siglo, una especie de ingeniería del odio. Miren, el lúcido Giuliano da Empoli explicó en su libro Los ingenieros del caos, y también en El mago del Kremlin, cómo se descubrió que Internet y las redes sociales podían convertirse en un espacio donde ensimismar a las personas, aldeas cibernéticas, donde se comparten aborrecimientos y fobias. Lo vemos a diario. Desde usinas especialmente adiestradas se alimentan los odios y las fobias que comparten distintos grupos de personas hasta que las sociedades quedan fisuradas por grietas insuperables. En esas grietas fermentan liderazgos inconcebibles. El antisistema termina siendo
favorecido por la fragmentación entre sectores sociales, culturales, sexuales y demás identidades a las que se le convirtió en blanco del odio de otras identidades opuestas o igualmente despreciadas y atacadas. Todo vale. Se abre paso un modelo de liderazgo que profesa la violencia retórica y gestual, estigmatizando, censurando por amedrentamiento y atacando con expresiones agresivas cargadas de vulgaridad. Miren, en Rusia habrían aparecido los ideólogos de la contaminación que descompone la convivencia y la coexistencia en cualquier tipo de diferencia. Las aldeas ensimismadas donde la clave de identidad es el desprecio a la diversidad sexual, la ingeniería del odio, inoculará todo lo que acreciente la homofobia. Donde los aldeanos de la red comparten el espacio a otras razas, se inyectará todo lo que enerve el racismo. Y lo mismo con las aldeas ideológicas de derecha y de izquierda. Cualquier rasgo compartido por un grupo social puede ser manipulado por la ingeniería del odio para ser convertidos en fobia incontenible. La interacción entre los núcleos de odio genera el caos donde fermentan los liderazgos patológicos que atacarán de manera inexorable a la democracia liberal. Entendámoslo por crudo que sea. La ingeniería del odio fue el gran descubrimiento de la cultura autoritaria para avanzar sobre la mayor creación de la cultura liberal, la democracia del Estado de Derecho. La ingeniería del odio reemplaza al adversario con el que hay que debatir por el enemigo al que hay que destruir. Ese mecanismo que pone la democracia en estado de histeria permanente explica que se haya producido, por ejemplo, el Brexit, debilitando tanto a la Unión Europea como al Reino Unido. Que Víktor Orbán haya pasado del joven democrático y progresista que fue al gobernante autoritario y antiliberal que respalda a Vladimir Putin y desprecia a los líderes democráticos europeos. También el liderazgo de Donald Trump fue superado por la descomposición política que la ingeniería del odio y la confusión logró introducir en la sociedad norteamericana. Jair Bolsonaro y Javier Milei, pero también Cristina Kirchner, son ejemplos sudamericanos de la ola de extremismo, la ola esta de extremismo cargado de violencia verbal y gestual que avanza por el mundo a contramano de la marcha que convirtió a Nelson Mandela en un prócer global. El líder que logró vencer el odio para construir una democracia que parecía imposible. Un verdadero ejemplo que me parece debiéramos imitar.